Y ahí está el lenguaje político que a veces, bueno, forma parte de nuestra cultura y a veces no nos deja entender o ver el problema de su raíz o dividir el problema en unidades. Yo creo que incluso antes de hablar de Game Theory en específico, hay que hablar un poquito de este lenguaje político que es el que nos está dando la traba y entender por qué pensamos como pensamos, por qué hablamos como hablamos. Y al tener esto en conciencia se hace más fácil entonces entender la diferencia entre estas dos rutas. Es como un tronco, un árbol y se... Desde Houston, Texas, está el arquitecto Miguel Herros, autor de Estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional, y nos presenta pues tema en materia constitucional, pero desde una perspectiva más pragmática, porque pone en relieve las diferencias que existen desde la construcción constitucional de países que han logrado más estabilidad política, y luego lo vemos en Latinoamérica, tomando como referencia nuestra constitución. O sea, no decimos que nuestra constitución esté mal redactada o esté mala o que sea fea. No, yo pienso que es una constitución muy interesante. No obstante, hablemos de resultados y eso es lo que nos ponemos a conversar aquí. Y lo digo porque este año ha sido declarado como el año de la alfabetización constitucional. Nosotros no tenemos nada que ver con la iniciativa del gobierno, pero como sociedad civil creo que nos corresponde también el entender y construir debates positivos que tengan que ver con este tema. Ahora sí, bueno, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tardes, gracias por la invitación una vez más. Y sí, hoy tenemos un tema bien interesante que creo que entra exactamente en lo que estabas hablando, las diferencias, y no solamente en las constituciones, sino la forma de pensar que ha llevado a diferentes formas de tratar de solucionar los problemas sociales, especialmente de cooperación social, que es lo que los gobiernos están ahí para hacer, para facilitar a diferentes tipos de soluciones que se han empleado. Y en ese tema, quizás uno de los principales es el problema de acción colectiva, los problemas de acción colectivas y cómo eh, pueden ser resueltos. Y en ese tema está el tema de el Game Theory, de la teoría de juegos. Y es bien interesante que al moldear las interacciones en el mundo real, la teoría de juegos pone en manifiesto que a menudo la mejor respuesta de las personas involucradas no coincide con el bien del grupo. Pero ¿sabes algo, Magdiel? Más interesante y más sorprendente aún es que a menudo la mejor respuesta de la persona involucrada no coincide ni siquiera con su propio interés propio. Estos resultados que son extremadamente contraintuitivos son ocasionados por cosas que nosotros hemos hablado antes y las personas mismas que han escuchado en otros lugares, que son los problemas de acción colectiva. Y hay tres principales, que son las tragedias de los comunes, el dilema del prisionero y el problema del polizón. Le dicen free rider problem en inglés. Uh-huh. A través de esto se entienden por qué lo que a veces aparenta ser, bueno, es que nuestra cultura o esta persona es alguien que no piensa en el bien común, realmente tienen su raíz en problemas de acción colectiva, como las tragedias de los comunes o problemas de polizón. A ver, yo creo que aquí entra lo que hemos conversado antes. Una cosa es lo que es y otra es lo que nosotros creemos que debería ser. Nosotros creemos que el mundo debería ser un planeta pacífico en donde no existan guerras, en donde las personas compartamos por igual, en donde los conflictos no existan, en donde no se construyan armas, en donde todos trabajemos en conjunto para mitigar los efectos del cambio climático, en donde los países se comprometan y cumplan sus promesas luego de reunirse en estas famosas COPs. Pero en la realidad, eso no sucede. Y podemos seguir quejándonos y podemos seguir diciendo y denunciando y demás. Y eso no va a cambiar nada, al menos de que repensemos desde la naturaleza de nuestro comportamiento. Y creo que es una de las principales premisas que compartimos cada miércoles cuando tratamos este tema. Ahora, me resulta interesante, Miguel,
porque yo pensaba en algo, añadiendo a lo que tú mencionabas del Game Theory, y es que, a ver, tenemos a un grupo de personas que tienen que resolver un problema, y es cómo ese grupo de personas, pueden ser pocas o pueden ser millones, se reparten la tierra y coexisten. Ese es un gran, pues, dilema. Y es aquí en donde nacen todas estas herramientas o estrategias, o tú lo has catalogado como tecnología, como la Constitución, que dice, bueno, para que todos podamos vivir, por lo menos intentar vivir en paz, vamos a crear una serie de reglas. O una serie de cosas que nos van a ayudar a poder coexistir, tomando en cuenta que todos somos diferentes. Y es aquí en donde quizás el tema del Game Theory es la parte que nos interesa. Bueno, has tocado un punto muy interesante, porque no solamente son los problemas grandes, problemas más cercanos a nosotros, digamos los ríos y el agua potable. Nuestros ríos están extremadamente contaminados. Ayer escuchaba a Guillermo Antonio Adames en el programa Perspectiva, que estaban entrevistando, como lo hacen normalmente, a Rodrigo Noriega, y se estaban quejando que el Estado le ha fallado a la comunidad, no solamente a la comunidad, pero decían a los mismos ríos, a la naturaleza, al país, al que los ríos están tan contaminados y no hacer su parte en facilitar o asegurarse que no sean contaminados. Oye, las aguas residuales, botaderos de basura, que nadie ha estado revisando si lo están haciendo bien o mal. Y entonces decía Guillermo que los gobernantes no han entendido las prioridades. El agua no es tratada como una prioridad para los gobernantes, decía él. Y le preguntaba a Rodrigo Noriega por qué. Y Rodrigo responde, es que hay un tema cultural, una mentalidad destructiva, una mentalidad reactivista. Es lo que le estaba hablando. Pero interesantemente, en el mismo tema, él sí tocó un punto, el tema de que, oye, nuestro Estado está diseñado para cuidar los intereses a largo plazo. No, perdón, no está diseñado para cuidar los intereses de nuestro país a largo plazo. Así que tocaba un poquito los dos temas. Él no se divorció completamente del tema de lo cultural. Y ahí está el lenguaje político que a veces, bueno, forma parte de nuestra cultura y a veces no nos deja entender o ver el problema de su raíz o dividir el problema en unidades. Yo creo que incluso antes de hablar de Game Theory en específico, hay que hablar un poquito de este lenguaje político que es el que nos está dando la traba y entender por qué pensamos como pensamos, por qué hablamos como hablamos. Y al tener esto en conciencia se hace más fácil entonces entender la diferencia entre estas dos rutas. Es como un tronco, un árbol y tiene dos ramas muy importantes. Nosotros en Panamá vamos por una de las ramas, pero quizás no siempre es la correcta y me gustaría que hablemos un poquito de este tema. Claro que sí, Miguel. Y mira, y me acuerdo, y no sé si cabe dentro de la conversación, bueno, digo me acuerdo, pero en realidad yo creo que todavía no estaba en este planeta cuando se empezaron a dar las conversaciones entre los panameños que estaban interesados en que el canal tuviera continuidad y que fuera bien administrado. O sea, estábamos de cara a administrar algo que es hoy día el símbolo de nuestra soberanía nacional. Y con esa visión clara se estipularon, digamos, no voy a decir herramientas, pero sí se tomaron las medidas pertinentes para que efectivamente el canal no terminara como han terminado obras que históricamente cambian los gobiernos, cambian sus políticas y ahí pues murió todo. Y hoy con su código constitucional el canal ha logrado no solamente subsistir o seguir operando, sino multiplicar por mucho sus réditos económicos y aportar al país y mantener su estabilidad. Yo creo que es un ejemplo claro de que cuando se piensa, como tú lo decías, se entendía cuál era la razón, se podía crear una
estrategia, una estructura para asegurar su permanencia. Yo creo que aquí el Estado debería también tener o seguir la misma lógica. Bueno, y heredamos no solamente el canal, sino también su estructura orgánica. Y fue plasmada entonces en nuestra Constitución, que no se puede cambiar el orden de cómo se contratan a las personas en el canal, entre otras cosas. También que, bueno, es independiente en el dinero, el canal. No estoy seguro cómo terminó en nuestra Constitución, pero estoy más que, tengo un presentimiento que los americanos tuvieron algo que ver en eso. O sea, no es que íbamos a poder cambiar la estructura y hacerlo como el IDAN o tantas otras. El IDAN también era americano en un momento y bueno, cuando lo heredamos, ahí sí cambiamos toda la estructura y le hicimos parte del gobierno como cualquier otro ministerio y terminó siendo empleado no para el bien público, sino para el beneficio de unos cuantos. Y bueno, falta el agua y tantos problemas que tenemos. Puede haber ocurrido igual con el canal de Panamá, pero bueno, ahí quizás fueron algunos panameños ilustrados o presión de los americanos. Yo también no estaba metido en esas pláticas, pero sí sé que al final guardamos la herencia esa. Y es una de las cosas que ha hecho que el canal funcione mucho mejor. No es que no se pueda hacer mejor aún la estructura esa. Pero de vuelta al lenguaje político, si puedo, que yo creo que da a entender un poquito lo que está pasando en el canal y no solamente eso, pero en el discurso de ayer en perspectiva y lo que tenemos en general en nuestros países, que una y otra vez vemos a nuestros políticos como traidores, están haciéndolo súper mal en general, no están pensando para el beneficio del pueblo, sino en beneficio de grupos interesados, sus propios intereses políticos partidistas. Y yo creo que este tema es importante comenzar con lo de la idea del pacto social y cómo la idea del pacto social ha, se ha generado como que dos vertientes, dos ramas de un árbol. El original fue Hobbes. Él defiende en los disturbios de la guerra civil inglesa, eh, que estaban luchando por mayores derechos los ingleses. Hobbes en 1651 defiende la monarquía y él define el pacto social como su propósito, como el escapar del miedo. Y entonces en su libro, el Leviatán, él propone que los humanos somos inherentemente motivados por el interés propio, por el poder. Entonces lo que lleva en la ausencia, dice él, de un gobierno central todopoderoso, totalitario como una monarquía, a una guerra de todos contra todos. Entonces él dice, necesitamos una monarquía para darnos entonces, poder escapar del miedo, darnos el orden y seguridad. Pero Rousseau discrepa con él. Él dice, bueno, argumenta que el ser humano sí es moldeable mediante la educación, la cultura. No es inherente al humano el ser interesado, dice él. Y esa es una de las vertientes, una de las ramas entonces del constitucionalismo. El lujo, la vanidad pueden hacer al hombre un esclavo, dice él, pues en pocas palabras. Y la virtud cívica, el servicio público, el bien común, los pueden liberar de la esclavitud mental, supongo. Para Madison, que es la otra rama, las facciones siempre van a velar por sus intereses. Entonces, el reto son los problemas de acción colectiva. El mundo es uno, pues dice él, donde las facciones siempre van a estar en constante batalla entre ellas por el dominio. Lo único que tú puedes hacer es tratar de poner a las personas o los grupos en situaciones donde ellos se contrapesan en esa batalla. Pero Rousseau critica la noción de libertad, como lo diría Madison, que es no estar sometido a la coacción externa. Rousseau critica eso, dice que eso no es del todo verdad, es eso más algo, es la obediencia a la ley que ayudamos a crear como parte de un cuerpo político que pertenecemos en voluntad propia. Pero aquí viene una paradoja enorme, que la libertad, dice él, se obtiene
es obedecer a uno mismo, pero en conjunto a todos los demás, a la voluntad propia. Entonces crea esta idea de que no es fácil, y entiende esta paradoja, que no es fácil irse del país, no siempre se aterriza, o siempre se aterriza en un estado, así que va a haber otro eh, conjunto de personas que tienen esta voluntad general. Entonces, para solucionar esta paradoja, él legitimita el poder con una ficción política que él llama entonces la voluntad general, que es moral y legítimo la idea de poder forzar a las personas o imponerle algo ajeno, porque realmente no es ajeno, sino es una expresión, o debería expresar, lo que todos deseáramos si pensáramos como ciudadanos responsables. Entonces, las leyes que todos debemos, y no exactamente leyes, sino la voluntad general que rige sobre todos, no es algo ajeno, sino es una expresión del pueblo soberano. Así que tiene legitimidad. Es moral y legítimo porque no impone algo ajeno, en pocas palabras, sino que expresa lo que todos desearíamos si fuéramos personas responsables. El consentimiento entonces no es una decisión libre, sino una ficción colectiva que el Estado, otros dicen la Asamblea Constituyente Popular originaria, interpreta y aplica en nombre de todos. Legitimiza que alguien hable en nombre del pueblo, y ese es el problema. Incluso cuando el pueblo no ha dicho nada. Entonces, lo que para Hobbes era el leviatán, este poder todopoderoso, para Rousseau es el pueblo soberano. Pero el problema es que al final facilita la tiranía totalitaria. Hay una persona que puede decir, yo soy el que dice qué es lo que quiere el pueblo. No es lo que deseamos, sino lo que deberíamos desear. Todos somos seguidores, o todos sus seguidores, en final, de esta forma de pensar, han redefinido la libertad como la obediencia a la voluntad general. Si tú no piensas como el pueblo, o mejor dicho, como lo que el que habla por el pueblo dice que el pueblo está diciendo, entonces no eres ciudadano, sino eres un traidor. Y así vemos que nuestros políticos los vemos como traidores, porque no están haciendo lo que queremos o lo que la voluntad general dicta. Así que cuando no limpian los ríos, es que los vemos como traidores. Esa es una rama. El problema son las personas que nos están dirigiendo por la voluntad general. Es una forma, un romanticismo, mientras que Madison, su filosofía es el contractualismo. eh, para Rousseau, su filosofía es más el romanticismo, que es la idea de que las personas deben ser guiadas por el interés ajeno, por la voluntad general, que incluye, por ejemplo, no ser vicioso, pensar en los demás, tener sentimientos civiles en pro de la sociedad. Y bueno, y a quien que no piensa así, entonces es un traidor. Y la solución entonces es cambiar a las personas. Y ahí vimos entonces lo que ocurrió al principio en Francia con Robespierre, que bueno, aquellos que no pensaban como el grupo en el poder eran los enemigos. Y no ha cambiado eso todavía en aquellos que piensan con esta filosofía. Pero para los americanos esto es completamente ajeno de la realidad. La realidad es que todo humano siempre va a estar pensando en su interés propio. Y nos formamos en facciones que peleamos por nuestro interés propio. Así que cuando no se limpia un río, o el gobierno no está eh, aplicando las leyes que deberían ser aplicadas para que las personas no contaminen los ríos o para que el agua potable le llegue a todo el mundo, para los americanos el problema no es que el político es una persona mala. El político es una persona que siempre está pensando en su interés propio. Así que si el político está pensando en su interés propio,
y no cuaja con el interés común, entonces el problema es en la situación en la que está el político. Vamos a ver cómo reorganizamos la situación. Y ahí es donde comienza la idea del game theory y la idea de los problemas de acción colectiva. El problema no es la persona, el problema es uno de acción colectiva. Sí. Es una situación en la que está la persona. Son dos formas completamente diferentes del problema. Bueno, y Miguel, tenemos que irnos a nuestro primer cambio comercial, pero a la vuelta podemos ahondar más en esto del game theory o la teoría del juego para entender y si, digo, ojalá también puedas compartir con nosotros ejemplos prácticos en donde esto se presente y lo podamos entender de mejor manera. Así que nos vamos a cambio, Claudio, y regresamos en breve. No se vaya. Miguel Herroz, arquitecto y autor de Estructuras para Crear Justicia. Y en el mundo, particularmente en nuestra región latinoamericana, las quejas constantes por la mala política se repiten como si se copiaran y pegaran en cada país, donde la corrupción y el clientelismo son particularmente pues las manchas endémicas que mantienen a la sociedad en un letargo y sin poder salir adelante. Y esas son las quejas, que los presidentes son corruptos, que son malos, que los diputados se roban el dinero. Y mira, parece mentira, pero los discursos se repiten de país a país y son exactamente los mismos. Y la idea es que, bueno, estamos escogiendo mal. Y que como escogemos gente mala y la gente mala es la que gobierna, es como, es esa la razón por la que vivimos mal. Pero luego están, digo, no es que no haya ningún país que se exima, pero hay países que han logrado generar desarrollo, generar buena infraestructura, tener buena educación, una economía lo suficientemente responsable, servicios de salud públicos, que son de lo mejor que hay. ¿Y qué es lo que falla? Que no hay recursos, que la gente es mejor, que tiene más cultura. No, a lo mejor no. Y eso es lo que nos está planteando Miguel. A ver. Sí, a veces aparenta que es un juego del huevo y la gallina, pero realmente no lo es. Muchas de las cosas que acabas de decir que han conseguido una mejor cultura, bueno, a veces que se le hace fácil porque están reaccionando a diferentes incentivos. Y bueno, y en eso estamos en que la mejor respuesta en nuestros países, especialmente para los políticos y que ellos que tienen que interactuar con el gobierno, no coincide con el mejor interés de la sociedad y a veces ni siquiera con el mismo interés de la misma persona. Y ahí es entonces cuando entramos en el problema de acción colectiva. Y estos eventos son ultra contraintuitivos porque uno diría, oye, pero si a todo el país nos favorece que los ríos estén limpios, que la basura se recoja, que la electricidad no sea intermitente. Entonces, si no se está haciendo es porque tiene que saber que hay unas personas malas que simplemente no les importa. Pero si nos, por un minuto, paramos de pensar así, simplemente vemos, oye, pero vamos a decir, pobrecita la persona, ¿por qué será que está actuando así? No vamos a decir que sea porque es mala, sino es porque algo lo está motivando a actuar así. ¿Qué será? En ese instante, entonces, estamos entrando al ámbito de la teoría de juegos. Cómo una persona que piensa en su propio interés actuaría. Entonces debe ser que algún interés está haciendo que actúe de esta manera. Y de estos son tres principios principales que se conforman y conjuntan para explicar los problemas que tenemos. Uno es la tragedia de los comunes. En general lo vemos cuando en la destrucción de los recursos de libre acceso, cuando requieren recursos eh, o dinero o algo para mantenerlos, tienen su costo para mantener. Eh, por, por ejemplo, las calles son un recurso de libre acceso. Tú cuando construyes una calle, ya no le puedes decir a las personas que no han aportado a construirla que no la usen. Cualquier persona la puede usar. Entonces, muchas veces ocurre que un recurso no tiene que ser una calle, puede ser un río, puede ser un pasto donde los animales pueden alimentarse. Uno diría, bueno,
el pasto es de todos, cualquier persona la puede usar, pero si hay demasiados animales, van entonces a terminar comiéndose todo el pasto, destruir la tierra y los animales se morirían. El problema es, aquí uno de la tragedia de los comunes, cada persona tiene un interés en tener la mayor cantidad de animales y que sea otra persona la que limite el número de animales que tiene. Pero todos piensan así. Se crea un dilema. Yo no quiero ser el que limite el número de animales, yo quiero que sea otro. No solamente eso, pero bueno, entonces es un costo mantener el pasto, no tener tantos animales. Y como nadie quiere tener un límite de animales, entonces el pasto se acaba, es sobre utilizado y terminamos destruyendo la tierra. Esa es una tragedia de los comunes. Uno podría decir es un problema cultural, que las personas no hicieron lo que debían, no debieron haber sobrepastoreado la tierra. Esa es una manera de verlo. La otra manera es, estaban metidos en una tragedia de los comunes. ¿Cómo se sale de esa tragedia? Ese es un tema. El otro es el dilema del prisionero. Ese es un poquito más difícil de explicar, pero en general, la manera que lo explican es, tú has agarrado a dos personas presas. Vamos a poner que estaban manejando súper rápido por las calles de Panamá, que era extremadamente peligroso, y por ello se van a merecer un año o un mes de prisión, vamos a poner. Pero por alguna razón, y estaban manejando en carros diferentes en lugares diferentes, pero por alguna razón tienes una percepción que ellos juntos han hecho un delito mayor, quizás robaron un banco, pero no tienes ninguna prueba, simplemente esto se te ha ocurrido a ti. Hubo un robo de un banco, esto estaban manejando como locos, lo agarramos por ello, pero ¿sabes qué? Quizás fueron también los ladrones del banco. Así que les voy a dar a cada uno una opción. Ellos pueden quedarse callados y van a terminar un año cada uno por separado en la prisión. Así que en pocas palabras, van a estar manteniendo el silencio, van a colaborar con la otra persona que no conocen y ni han visto, pueden colaborar o pueden no colaborar. Y al no colaborar, si hablan en contra de la otra persona, dicen que, sí, nosotros lo robamos juntos, iría entonces libre y la otra persona presa por un año. Pero ¿qué pasa si los dos hablan en contra y bueno, te va, vamos a poner 3 meses, se va, para hacerlo más matemáticamente fácil, se va preso por 3 meses la persona que se mantiene callada y el otro libre. Tienes un incentivo entonces en decir que la persona que no conoces estuvo involucrada en el robo y así tú vas a salir libre. Pero si ambos cruzan en decir que ambos estuvieron involucrados, ambos van a ir presos por 2 meses. Así que lo obvio es colaborar. Si tú te mantienes callado, ambos van presos nada más por un mes y salen y listo. Pero hey, si yo no colaboro y hablo en contra de esa persona, puedo salir libre. Y lo peor es, si esa persona ha hablado en contra mío, no ha colaborado, y yo sí colaboro, yo voy a ir preso por 3 años. Así que mejor no colaboro. No hay ni una razón para no colaborar. Si él no colabora y yo colaboro, yo voy preso por 3 años. Si él colabora y yo no colaboro, voy libre. Y si en pocas palabras, si no colaboro, siempre mejor. En vez de un mes, voy libre. Y si él tampoco colaboró, en vez de 3 meses, voy preso por 2 meses nada más. Así que estoy metido en un dilema del prisionero. Esto es algo complicado, pero la idea es que estás metido en un dilema. La mejor respuesta es irte en contra de la otra persona, mientras que tu interés propio es colaborar, pero no tienes de otra que irte en contra de la otra persona y terminas preso entonces por 2 años, porque ambos están metidos en la misma tragedia. No sé si se explicó. ¿Quieres que lo explicarlo un poco mejor? Mire, yo sí, sí, se entendió. No sé si de repente con otro ejemplo, pero yo sí capto la idea. O sea, que dentro de todas las opciones igual vas a recibir un castigo. Pero ¿cuál de esos es el que menos impacta? Porque tú no te la quieres rifar, digamos, tú dices. Exactamente, no te la quieres yo, rifar. yo me inculpo y el otro, pues,
Si me se echa la mantiene culpa. calladito, va preso por bastante Eh, tiempo y tú eh, sales libre. Oye, qué rico. Y el exactamente. otro también pensó en inculparte, por lo menos no vas preso tanto tiempo, ya es menos tiempo, 2 meses en vez de 3. Sí. Así que el pago está ahí. Entonces la situación, si tú quieres que las personas digan la verdad, no es, no es hacer que tú tienes que ser moral, es cambiar la situación, los pagos, tienes que cambiar la situación. Y el tercero entonces es el problema del polizón, que ocurre cuando individuos racionales e informados no logran movilizarse para avanzar un bien común. Y esto ocurre muchas veces, lo que llamamos el free rider problem, porque ya está, digamos, lo del río. Oye, si el río ya está extremadamente contaminado y yo no boto basura al río, me es un costo. Tengo que entonces yo manejar al vertedero 1 hora, pagar el vertedero, todo lo demás, regresar para no botar la basura. Y una persona de 10.000 que no bote basura al río no le va a hacer ni una diferencia al río. Así que hacer lo correcto me cuesta mucho y no hace diferencia en lo común. Y lo opuesto es verdad, si el río está limpio, una persona que tire la basura o la contamine de una manera u otra no hace gran diferencia. Y es un gran beneficio para mí porque no tengo que invertir el costo, digamos que tengo una granja de naranjas. Bueno, o sea, puede ser que no use los insecticidas, los buenos que se deshacen rápidamente son mucho más costosos. Y los baratos que, bueno, viven por años y años y destruyen la tierra y matan insectos en otros lados y los peces y lo demás, pues bueno, son mucho más baratos. Así que uno diría, bueno, lo correcto es usar el insecticida correcto, pero eso me pone en desventaja. Mis naranjas van a terminar costando dos veces más. Al final no las voy a poder vender. Pierdo mucho si hago lo correcto. Y una persona que haga lo incorrecto, o sea, si yo agarro el insecticida barato que mata todo lo demás, hey, al río, uno más y uno no va a hacer la gran diferencia, un río. Pero bueno, el problema es que todos están pensando de la misma manera. Es el problema de polizón, de free rider problem. Es una persona de 1.000 no hace diferencia. Así que cuando son los movimientos sociales se ve también. Es muy, muy difícil con la minera por alguna otra razón, porque a veces ocurre, nos movilizamos todos. Pero es muy difícil repetir esto para todos los problemas que tenemos, por el problema del polizón. Y estos problemas se mezclan para hacer grandes retos adentro y afuera del gobierno. Aquel político que debería estar haciendo que la ley se rija y aplicándola para ponerle la multa a los agricultores o a los vertederos o quien sea lo que sea, bueno, tiene un interés en algo. Y en final, en Panamá, desgraciadamente, por la estructura es en ganar puntos políticos, en la politiquera, en el clientelismo. Así que bueno, al final del día, en las elecciones todos hablan bellezas de lo correcto, porque saben lo que es correcto, pero una vez llegan al poder es, bueno, yo tengo que facilitarle un repago a aquellos que me mantienen en esta posición. Así que bueno, tengo que mirar a otro lado cuando aquellos que me apoyan están en el vertedero tirando todo tipo de químicos en la tierra que llega al río, por ejemplo. Son problemas que no es exactamente únicamente de personas malas. Claro, si todos fuéramos ángeles no hubiera problema. Pero si aceptamos que no somos ángeles, la solución no es necesariamente cambiar a las personas. Hay otra solución. Ahí estaba Rousseau. Él pensaba que el problema era entonces cambiar a las personas. Madison dijo, no, las personas siempre van a estar pensando en su interés propio. Vamos a ver cómo hacemos para que poner a esta persona en una situación que le convenga, asegurarse que no se pueda tirar químicos al medio ambiente. Y un ejemplo muy interesante, por ejemplo, es la Constitución de Colorado, que en Colorado tenían muchos problemas con el medio ambiente porque tenían muchas minas en Colorado, todavía las tienen, y con el agua potable, con el agua de los ríos y con el medio ambiente en común, que hoy en día es uno de los estados más bonitos en el medio ambiente, pero no siempre fue así. Tuvieron grandes problemas.
solucionaron este problema de una manera, no apelando al bienestar público, que la gente actúe ciegamente, se asiegue de sus propios intereses y piense en los demás, sino cambiando la situación. Y antes de entrar a eso, me imagino que tendrás algo que quieres añadir. Bueno, no, tal cual como tú lo mencionas, y siendo reiterativo, yo creo que aquí la parte importante es no necesariamente decir qué hacer o qué es lo que no se debería hacer. Más bien tratar de entender cómo es la dinámica. Y tú bien lo mencionabas con el dilema que presentabas con los prisioneros. A veces pensamos que hay una respuesta correcta. A lo mejor, pues, esa respuesta correcta no lo es y te arrastra a tomar decisiones equivocadas. Estamos haciendo quizás mal los planteamientos Y en como contra de tu sociedad. propio interés, a veces, como la del prisionero, el dilema del prisionero, que tú actúas en contra de tu interés. Tú quieres, o sea, lo mínimo posible en la cárcel, obviamente, pero por la situación terminas 3 años o 3 meses en prisión. Es Ujú. bien interesante. Adelante. Claro, y aquí es donde viene Madison, ¿no? Que lo has mencionado y lo interesante y que me gusta mucho la postura de él es que él justamente hace ese planteamiento. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que ser inquisitivos? ¿Ok? Porque a mí no me gusta que sea así, porque yo tengo que decir que esa es la única forma de resolver un conflicto. Y bueno, En una sociedad que es diversa en formas de pensar, porque vamos, y más con las sociedades actuales que son sumamente diversas en su ideología y nos estamos radicalizando, no solamente aquí, sí, hablo del mundo, en donde si tú no estás a favor de X o Y grupo o estás a favor de defender cierta posición política o de defender que se está cometiendo un genocidio, que sí o que no se justifique, que no, o sea, todo a los extremos, ¿ok? Y al final eso lo que propicia es más pelea y que nos podamos relacionar menos. Y eso, pues, por consiguiente, tiene efectos en todos los ámbitos, desde la parte económica, la misma convivencia, también la salud. Hay mucho estrés y llega un punto en donde hay que reflexionar sobre qué es lo que estamos demandando, si es realmente lo que necesitamos. Y tú lo has dicho, desde de buenas a primeras, esto es contraintuitivo. es demasiado contraintuitivo, pero a la misma vez, una vez que uno lo estudia, es imposible ver atrás, como que se te abre lo ves, se te abre la mente y es muy difícil. Como dije antes en el programa de ayer, Adames decía, oye, es que los gobiernos no entienden las prioridades. Esa es una forma, bueno, están ciegos, quizás no es que sean malos, pero no la ven. Y bueno, entonces Rodrigo Noriega le responde, bueno, yo creo que es un problema cultural, que las personas, la mentalidad pues destructiva que tenemos, quién sabe qué, que no nos importa. Pero bueno, al final, si vemos que quinquenio tras quinquenio no lo resolvemos, es una manera fácil de explicar el problema, pero de esta forma nunca vamos a solucionar el problema de nuestros ríos y el agua potable. Y aquí entonces vemos que hicieron, por ejemplo, en Colorado. Porque en Colorado tenían el mismo problema y no andaban, es que tenemos que cambiar los políticos. Y bueno, estuvieran igual con el mismo problema todavía. Vamos a hacer un cambio constitucional para solucionar este problema de la tragedia de los comunes que tenemos y del problema de Polizón y el problema del dilema de prisioneros en este tema. Así que lo que hicieron ellos, número uno, mientras que tú tienes una agencia gubernamental que es controlada por los políticos, va a tener que reflejar o que aquellos que la rigen le deben su bienestar, su puesto X y Z a los políticos, van a tener que reflejar los intereses de los políticos y los políticos reflejan los intereses de aquellos que le dan el apoyo para llegar a sus puestos. En pocas palabras, diferentes facciones. Y las facciones adineradas y con intereses económicos siempre son las más poderosas. Así que al son de ellas son las que danzan los políticos. Así que había que divorciar, número uno, a la agencia, lo que en Panamá sería el Ministerio del Ambiente,
Eh, pero bueno, ahí lo han dividido en diferentes agencias, pero la tenían que divorciar de los políticos. Bueno, ya tenían, en esa época hicieron el sistema de mérito, que hemos hablado mucho, que tú cómo llegas al puesto en los eslabones bajos, eh, digamos el científico, el que va a medir el agua del río, esos llegan por mérito, esa es una de las claves. Pero quitando eso, la misma agencia, su dinero, si depende del legislativo, de nuevo va a tener que usar su autoridad para hacer felices a los legisladores. Así que lo primero que hicieron es un impuesto al ITM, como en Panamá, que el 0.25%, en Panamá es el 5% del ITBM, no sé si lo han subido ahora, así que es un veinteavo de eso. Como que el 7%, 4.20, 7%, Miguel. 7%, digamos, Dios mío, en Panamá, en mi época era 5%, así que 7%. Que, el, que imagínate que una fracción de 1 en 30 vaya al organismo este. Así que ya los políticos no dicen cuánto dinero va a haber. Pueden agregarle más dinero si quieren, pero el mínimo, y es más que suficiente, va hacia el agua potable y un número igual, 0.25, va hacia el ambiente en otras cosas, los parques y otras cosas, parques nacionales, uno diría, pues. Eh, Así que ya no dependen de los políticos y hacerlos felices a ellos para tener suficientes recursos para hacer su labor. Esa es una. Número dos, pero bueno, ¿quién va a poner entonces al jefe de esta agencia? Si es el, si es el presidente o el gobernador, o no va a poner a alguien que va a reflejar los intereses de aquellos que llegaron le dieron para llegar al poder al ejecutivo. Así que en el mismo problema. Así que lo que han hecho es, en la agencia son 4 personas, es una comisión de 4 personas. Tienen que ser 2 republicanos, dos demócratas. Bueno, no tienen que ser republicanos o demócratas, pero son los partidos mayores, van 2 y 2. Punto. Así que no importa de qué partido sea yo como el presidente, son 2 de los diferentes partidos. Y estos puestos son escalonados, así que un presidente no puede poner a más de la mitad de ellos. Así que tras eso hay continuidad. Y no es que son personas que la junta entera refleja a un presidente, sino que refleja a algo que es mucho más tiempo y diferentes puntos de vista. Y bueno, y ellos realmente entonces escogen a una persona, esta junta, que va a ser el que administra el ministerio, pues, y ellos lo reglamentan. Así que la Junta la reglamenta y escogen a quien va a administrarlo. Y ese administrador llega ahí por concurso. Así que ya vamos separando a la agencia de los intereses políticos. Y no solamente eso, aseguramos que mientras que aquellos que lo reglamentan eh, reflejan los intereses políticos, están divididos entre los partidos y con el tiempo, y el administrador, porque nada más lo reglamentan, pero las reglas y las leyes tienen que ser entonces regidas por personas que ya han llegado ahí por mérito, por un sistema de mérito completamente separado de la política y los políticos. Y esto entonces es lo que asegura que en Colorado haya llegado a ser uno de los estados con el mejor agua de los Estados Unidos y con un medio ambiente y una vida afuera, en las afueras, envidiable. Pero no es porque dependen de la bondad de nadie, es porque, entre muchas otras cosas que han hecho, han creado una estructura que realmente elimina todos estos conflictos de intereses. Y creo que esos son los ejemplos que necesitamos. A veces solamente vemos bueno, dice el dicho que uno siempre ve el jardín o la grama más verde en la de su vecino, ¿no? Pero ellos Y sí la tienen más verde de verdad. ellos sí la tienen más verde de verdad, pero hay que ver también qué fue lo que hicieron, porque digo, para yo tener una grama muy verde y cuidada, tuve que haber trabajado por ello y haber hecho las cosas correctamente. Te lo digo yo, que he intentado hacer crecer grama y se me muere a los meses. Eh, Porque hay que darle mucho mantenimiento y hay que seguir los procedimientos adecuados. Volviendo al tema que mencionas, Miguel, efectivamente, yo creo que hay resultados y que
A veces hay que sentarse y reanalizar las cosas, no llegar y pedir o echar la culpa, ¿no? A quien pensamos la tiene, porque sí, a lo mejor pues nadie los obliga, hablando de los gobernantes, a postularse para los cargos en los que están, pero una sola persona no puede hacer los cambios. Y eso pues también depende de la sociedad y el mismo sistema. Si no propicia que efectivamente, en lugar de restringir, le dé la libertad a las personas para que hagan lo bueno en beneficio de todos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con el mismo dilema. Tenemos malos gobernantes porque los escogemos mal. Entonces, si los escogemos mal, ¿de quién es la culpa? O sea, y entonces, ¿qué hacemos con nosotros como sociedad? Son, solo digo, pues, son ideas, son ideas. Y Miguel, se nos fue el tiempo, pero bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar? Sí, bueno, yo quiero que es importante decir, quiero decir que hay dos formas de ver el problema. Una es con la filosofía esta romanticista, te doy a los valores cívicos y morales, que las personas piensen en el prójimo antes de en sí mismo. Y eso nos lleva entonces a estas ideas de Rousseau de que, bueno, entonces la voluntad general lo que tiene que regir sobre las personas. ¿Y quién es la voluntad general? Bueno, yo no sé exactamente quién lo dice, pero es algo en las nubes que supuestamente todos debemos estar luchando por, y quien no está luchando por ello entonces es un ser, no es un ciudadano, es un traidor, es alguien malo, es alguien perverso. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo organizar nuestro estado, jerarquizar, para hacer más jerarquía, más control, para que alguien bueno venga y ponga mano dura, ya que todos actuemos bien. Eso al final es lo que nos lleva a, esa es una manera. Claro. Y la otra es entender que simplemente, mientras que es muy bueno como meta que los humanos actuemos bien, pensemos en lo demás, realmente cuando importa, vamos a estar primero pensando en nosotros y nuestros allegados. Esa es la realidad. Vamos a dividirnos en facciones. Entonces la solución está en solucionar los problemas de acción colectiva. Y ese entonces es el contractualismo de Madison. Y tú cuando ves que el gobierno falla o alguien lo hace mal, sí, puede ser porque es alguien perverso, pero mucho más común es una persona que está haciendo la matemática y dice, me conviene actuar de esta manera. Y si tú quieres que esa persona pare de actuar de esa manera, no es apelar al bien común o cambiarla por un Ujú. dictador benévolo, es ver qué en la situación está haciendo que actúe de esa manera y cambiar la situación para que la siguiente persona o esa misma persona, actuando en su interés, lo haga mucho más allegado al interés común. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos un miércoles más. La próxima seguimos esto, se sube a YouTube para que usted pueda ir y ver los programas anteriores también y comentarnos. Se ponen buenos los comentarios de este programa en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Radio Ancon. Así que un fuerte abrazo hasta Houston, Miguel, que el calor me imagino insoportable. Así que ahí estamos hablando.